Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a las segundas jornadas latinoamericanas de diversidades, género y disidencia sexuales en las artes escénicas, realizada por INCRIT. No te olvides que puedes enterarte de toda la programación entrando a la página web de INCRIT o en las redes en Facebook o en Instagram. Desde ICRIM decimos nunca más. Verdad, justicia y memoria. Y para celebrar los 40 años de democracia es que una de las actividades de ICRIT son estas preciosas jornadas de forma híbrida en este 2023, donde se están desarrollando diferentes actividades presenciales en diferentes lugares de la Argentina y virtuales aquí por el canal de YouTube. No te olvides de suscribirte al canal, poner me gusta y poner algún comentario acá en la transmisión, contarnos de dónde sos o alguna pregunta. En la mesa de hoy, titulada Nuevas propuestas para las infancias y adolescencias, les cuento que nos vamos a encontrar con diferentes referentes teatrales donde sus espectáculos abordan las temáticas de las jornadas. Ahora llegó el momento de presentarles a la primera compañía. Ellos son la compañía Amichis. Nos encontramos con las referentes Cecilia Miserere y Martín Palladino. Desde hace más de 18 años que trabajan sobre su propia poética, priorizando llevar a las infancias expectantes junto a sus familias. Con la compañía han viajado por diferentes festivales nacionales e internacionales, recibieron un abanico de premios Atina y ACE en estos años, por nombrar alguito de su currículum. En su última producción en el 2021, que estrenaron Unidiverso, la cual nos contarán en el día de hoy, bueno, solamente adelanto que este espectáculo recibió 7 premios Atina. Algunos de ellos son espectáculo para la infancia, a la dramaturgia, a la interpretación, a la dirección. Ahora sí, le damos la palabra a Martín y a Cecilia. Muchas gracias por estar en estas segundas jornadas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Esperamos que estén muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros somos Ceci y Martín, somos fundadores y parte, obviamente, de la compañía Michis, que como bien dijo Dai, hace 18 años que viene gestando espectáculos para infancias y familias y apto para todo público. Y este es nuestro reciente espectáculo, Unidiverso. No sé si vamos a ir pasando parte de nuestro tráiler y demás, y si no, bueno, vos me avisás, Dai. Este espectáculo está inspirado en un libro que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que está escrito por Gabriela Mancilla. Hace unos cuantos años, un miembro de nuestra compañía, Giancarlo Scrocco, me acerca al libro y me dijo: Ceci, tienen que leer este libro. Me adelantó un poco de qué se trataba y así fue como en un verano, en 2 días, devoré el libro entre llantos y demás emociones, y dijimos, tenemos que hacer algo con esto, o tenemos que hacer algo, inspirarnos para algo, y así fue. Nos sirvió como un disparador y como una gran inspiración para hacer nuestro espectáculo. No sé, Mar, si querés contar de qué se No, trata. para quienes no saben, Gabriela Mancilla es mamá de Luana, que es la primera nena trans en obtener en Argentina su DNI, con el nombre que ella eligió. Como bien dice Ceci, nosotros nos inspiramos en la historia, tomamos elementos del material que escribe Gabriela Mancilla, y creamos en realidad un cuento, un mundo de ensueño, un mundo de ficción. Creamos Entelequianía, donde sucede nuestro relato, donde hay dos muy amigos, Pomasio y Upanela, Que pertenecen a ese mundo, el mundo de los cepas y el mundo de los supas. y bueno, allí convive nuestra historia, pero es importante aclarar que está inspirado en este material, y refleja, digamos, algunas cuestiones con la historia original. Que no solo habla un poco de esta historia, sino también del deseo, del querer ser lo que quiera ser, de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, del respeto, de la diversidad, bueno, de un montón de cosas, ¿no?, que habla nuestro espectáculo. Este espectáculo fue concebido casi íntegramente en su preproducción en pandemia,
a través de este mismo sistema, como estamos acá nosotros hoy, en plena pandemia, mediante el Zoom, encontrarnos con el asistente de dirección, con la producción, con los escenógrafos, con los vestuaristas, con el iluminador, creando las canciones, la música original, todo mediante el Zoom. La verdad que fue un trabajo durísimo. Llegamos a nuestros primeros encuentros con esos, ¿no?, barbijos que nos han acompañado, y así empezamos a ensayar Universo en el 2020, y llegó al aire libre, que en su primera presentación en el Museo Sívori, en invierno del 2021, y ahí empezó esta hermosa carrera de Universo. Actualmente estamos haciendo funciones en el Centro Cultural de la Cooperación, funciones para colegios, eh, y bueno, posteriormente, luego de las funciones, tenemos debate con quienes concurren a la función, y la verdad que son muy fructíferos y enriquecedores, ¿no? Sí, Ver es la mirada hermoso. de las infancias respecto a lo que sucede con el material. Con esas preguntas, ¿no?, que siempre son tan curiosas, y que nos enseñan también, porque en base a esas preguntas también nosotros nos volvemos a preguntar un montón de cosas. Algunas tenemos respuestas, otras no, pero de eso se trata, ¿no?, de tratar también de terminar de componer este relato o esta historia, después en casa, con las familias o con los docentes, en este caso cuando concurran las escuelas, que esto se pueda seguir eh, armando, ¿no? Que no es un trabajo que está terminado. Por lo general nosotros tratamos en nuestros espectáculos de mostrar esto de lo que llamamos la cocina del teatro, ¿no? Y que todas nos podamos ir pensando y con muchas preguntas, para poder seguir construyendo juntos este material, ¿no? Y en este caso es instalar, digamos, en todos nuestros espectáculos la idea es instalar disparadores de diferentes temáticas, y en este caso, un poco como decía Ceci, la idea de eso, de instalar temáticas como el respeto hacia el otro, de lo que desea ser, por ejemplo, temas como la diversidad, y la identidad. Muchísimas gracias, compas. Ahí voy a pasar el tráiler. Sí, vamos. Bueno, muchas gracias Martín y Cecilia por estar. Ahora sí nos encontramos vamos a continuar, nos vamos a otra parte de nuestra hermosa Argentina, nos vamos a Córdoba, nos encontramos con Guillermo Baldo, dramaturgo, director de teatro, actor, licenciado en teatro en la UNC, director del grupo de teatro independiente La Muca. Ha trabajado como director nacional de teatro de Croacia en Rijeka, espero haberlo dicho bien, en la compañía de teatro Poco Loco en Croacia, y con 2 elencos estables de Córdoba, la comedia infanto-juvenil y la comedia cordobesa. Sus producciones escénicas van desde el teatro para la infancia y la juventud al teatro para adultos. Ha participado de diversos festivales nacionales e internacionales, recibiendo premios y distinciones, premios a CITEG en Croacia, premio a la mejor obra, mejor dramaturgia en 2019, mejor obra para las infancias y mejor dramaturgia en 2022. Y bueno, tiene un currículo increíble, Guillermo. Ahora sí te vamos a dar la palabra para que dejémonos de cháchara y nos cuentes vos sobre tu laburo y sobre, bueno, esta obra maravillosa como La niña que fue Cirano. Muchas gracias, Guille. Bueno, muchas gracias, Dai. Bueno, hola a todos, a todes. En primer lugar, bueno, gracias por la invitación. Es un gusto enorme compartir este espacio con ustedes. Bueno, como comentó Dai, yo soy director de una agrupación teatral que se llama La Muca, Agencia de Córdoba, que tiene
13 años de trayectoria. Desde la MUCA convocamos para cada proyecto en particular a diferentes hacedores, artistas, con el propósito de enriquecer el trabajo de nuestras búsquedas, de las producciones, y de alguna manera intentar diversificar las miradas sobre la escena. Cuando comencé a dirigir la MUCA, únicamente pensábamos y ensayábamos producciones pensando en el público adulto, pero a partir del proceso de ensayo que comenzó en el 2000, creo que 16, 17, de una obra que seguimos realizando funciones hasta el día de hoy, que se llama La niña que fue Cyrano, comenzamos a pensar y ensayar también teatro para la niñez, adolescencia, para todo público, para todas las edades, o como lo llaman en algunos espacios, teatro para toda la familia. Y nos gusta pensar que en una sociedad donde constantemente se están pensando espacios separados para la niñez y para adultos, que una obra de teatro pueda ser un espacio de encuentro intergeneracional en su potencia de asamblea, nos resulta un gesto político que nos interesa, que nos resulta necesario en algún punto, y nos resulta fundamental, de alguna manera, intentar seguir ensayando desde la escena, desde el teatro, nuevas formas de escucha, encuentro, vincularidad con las infancias, para colaborar a pensarnos de nuevas maneras, sobre todo cuando se trata de ensayar una obra que intente abordar, por ejemplo, como es el caso de la niña, una posible infancia disidente que no se encuentre atravesada por la norma heterosexual, poder imaginar desde la escena nuevos paisajes para las disidencias, dispositivos de escucha, de visibilización. La invitación a esta mesa que me realizó la DAI está vinculada precisamente a este trabajo, a La niña que fue Cyrano, obra de la cual soy dramaturgo y director, y que en lo particular creo que sin lugar a dudas marcó mi investigación y en mi producción un antes y un después, en mi manera de pensar la escena, sus públicos, el teatro, sus procesos, y que nada, voy a comentar brevemente como de qué va para poder compartir algunas reflexiones al respecto. La niña que fue Cyrano cuenta la historia de una mujer adulta que reconstruye su propia infancia, y en ese reconstruirse a ella misma se recuerda como una niña que era niña y a veces también era niño, y recuerda también la primera vez que sintió algo que se parecía a lo que le dijeron que era el amor, y eso que ella sentía lo sentía por una nueva vecinita, su mejor amiga del barrio que se acababa de mudar al barrio. Hice una síntesis así. Desde que comencé el proceso de esta obra, vengo investigando, indagando también, también en otras producciones sobre el abordaje de temas y problemáticas o identidades poco transitadas o con poca presencia en la escena para las infancias de Córdoba. Entre esas temáticas, las que particularmente me interesan son aquellas vinculadas a las disidencias sexuales, a las problemáticas de género. Y en relación al abordaje de esas temáticas en la escena para las infancias, en primera instancia me gustaría comenzar nombrando a María Teresa Andrueto, dentro de esas reflexiones, una escritora cordobesa que indaga sobre la literatura infantil, y que ella, pensando en la literatura para niños, tiene un postulado muy bonito y que a mí me encanta, que es el de hacia una literatura sin adjetivos. Y a mí me gusta pensar ese postulado también en el teatro, hacia un teatro sin adjetivos, donde muchas veces el adjetivo para las infancias o para niños y para niñas pareciera ser más importante que el sustantivo teatro. Y por un lado, que parezca una obviedad, el teatro es teatro, más allá de a quien se encuentre dirigido. Eh, y muchas veces el adjetivo para niños suele estar acompañado de un montón de condicionantes, censuras, imaginarios o recetas sobre cómo debería ser ese tipo de teatro, qué tema toca, cuáles no, de qué manera, qué les gusta, qué les interesa. Y en lo personal yo considero que es urgente al menos hacer el ejercicio desde nuestro lugar de hacedores, de poner en tensión, perspectiva y cuestionamiento estas aparentes certezas sobre nuestro vínculo con las infancias y el teatro.
y nuestros procesos en la cocina de dramatúrgica, escénica, porque en definitiva, digo, vivimos en un mundo adultocéntrico que gira y late por y para nosotros los adultos en edad productiva, reproductiva, y dentro de esa perspectiva el mundo de las infancias suele quedar relegado casi a una promesa de futuro, casi como si su presente pasara a un segundo plano, como esta famosa frase de los niños son los adultos del mañana, lo cual es como muy tremenda, y hay un sociólogo español que a mí me colaboró mucho como a pensar un poco la dramaturgia de esta obra, que habla de que las infancias son, que es Ferran Casas, que habla de que las infancias son vistas como les eternes aún no de esta sociedad, eh, donde los adultos solemos no mostrarles partes del mundo que también les atraviesa, del cual también son parte, con toda su existencia, y que en algún punto el adultocentrismo es un sistema de dominación, como también lo es el patriarcado, lo es la heteronorma, y para mí es muy interesante observar cómo esos sistemas de dominación se encuentran todos conectados y que no hay manera de cuestionar uno sin que el otro no se vea un poco tensionado, puesto en tensión. Y en ese sentido también me parece interesante y me convoca en el hacer como al momento de abordar estas temáticas, estas problemáticas en la escena para las infancias, son más de un sistema de dominación el que se está poniendo ahí en cuestión y con el cual hay que empezar a trabajar con esas tensiones. Y que bueno, sin lugar a duda, en Argentina hay muchos teatristas que asumen responsablemente la producción de un teatro para las infancias de ese lugar, pero también creo que es innegable que siguen existiendo representaciones y temáticas con poca presencia en la cartelera o abordadas desde finalidades didácticas, pedagógicas, donde difícilmente las identidades disidentes puedan ser vistas más allá, como si fueran digo, vincularlas constantemente a lugares dolorosos, trágicos. eh, Nada, y desde mi lugar creo que también que es indispensable poder encontrarlas fuera de situaciones conflictivas asociadas a la discriminación, a problemáticas de aceptación, al bullying, y en algún punto me gusta pensar a la escena como un espacio posible donde poder imaginar nuevos horizontes representacionales que de alguna manera intenten colaborar en la construcción de una sociedad más diversa, deseante, inclusiva, y creo que en eso es urgente dejar de pensar a las infancias como una masa que siente, piensa y necesita, desea más o menos las mismas cosas, y poder dimensionar que hay diversidad también en las infancias y en el sentido más amplio de la palabra, más allá de la sexual, más allá de la identidad de género, más allá de la diversidad de género y demás. Y nada, como para ir cerrando, en relación a esto me parece importante decir que el teatro para niñas se encuentra doblemente mediado por los adultos, porque en algún lado somos los que producimos y también los que acercamos y acompañamos a las niñas a la experiencia teatral. Y creo que esta doble incidencia nos invita como a reflexionar sobre la responsabilidad de ensayar diferentes maneras de acercarnos a las infancias y vincularnos con sus necesidades, con sus temores, con sus deseos. eh, la responsabilidad de cuidado y protección que circula en el universo adulto, muchas veces, en las cuales me incluyo, no contempla la posibilidad y la acción necesaria de detenerse y escuchar. eh, y sobre este principio fue que intentamos o nos sirvió comprender y planificar, no, digamos, no solo dimensionar el proceso de montaje de la obra, sino también su vínculo con el público, con sus posibles públicos y la sensibilidad que se despliega en esa potencia co-creadora de ese encuentro, qué espacios y qué decisiones que involucran a todos los lenguajes de la obra dentro de la propuesta pueden colaborar también con ese propósito. Y en relación a esto, y al riesgo que creo se asume al momento de comenzar un proceso creativo desde el deseo de abordar un tema con todo el peso que eso tiene y con todo el riesgo. Ah, sí, ahí vamos con el video. Creo necesario seguir ensayando formas posibles de un teatro para niños y niñas que no imponga ni señale, que no tenga nada para decir, que no tenga certezas,
que no aspira a colocarse por encima de nadie, que tenga por intención desplegarse como una experiencia poética significante y estimulante, que se abra al encuentro y al acontecimiento sensible, al encuentro con otras personas, niñas, adultos, públicos. Y ahora sí vamos a pasar dos tráiler muy cortitos de la obra de Guillermo Baldo, La niña que fue Cyrano, y vamos a empezar con el primer personaje de Roxy. Hay lugares de mi infancia que llevo siempre conmigo. Cierro los ojos y están ahí. Me recuerdan de dónde vengo y parte de lo que soy. Mi nombre es Valentina y estas son las calles de mi infancia. Terminaba el video del primer tráiler, y ahora vamos a ir con el personaje Valentina. Hola, soy Roxy. Nos conocimos recién. Tus ojos son como... La, 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 la. Así que bueno, aceptame una chocolatada algún día. Un beso, Roxy. Bueno, muchas gracias, Guille. Gracias por iluminarnos siempre. La verdad que tuve la suerte de poder ver en vivo de las 4 compañías que hoy estamos acá. La única que tuve la suerte de poder verlo en vivo fue a Guille y a la compañía, al espectáculo, La niña que fue Cyrano. Ahí estamos anotando ahí algunas preguntas para que todos y todas también, la idea es que al finalizar, que todas las compañías se presenten, puedan justamente interactuar entre nosotros, ¿no? Y que sirva también como aprendizaje y también, ¿no? Como preguntas que por ahí nos quedan resonando. Bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a la compañía Odolia Artes Escénicas Mendoza. Nos encontramos con su referente, Queco Barrios. El elenco trabaja en la creación y circulación de piezas del universo de las artes escénicas adaptables a múltiples espacios. Como común denominador de todas sus producciones aparecen temáticas relacionadas con la comunidad LGTBIQNBA+, desde diferentes abordajes. Con sede principal en la ciudad de Mendoza, trabaja de manera ininterrumpida desde 2014. Sus producciones han realizado presentaciones en todas las provincias de la Argentina, así como también viajando a México, Bolivia, Uruguay y España. El proyecto Odolia Artes Escénicas se propone construir espacios de reflexión y debate en el cual nos cuestionamos temas como el amor romántico, la identidad de género y la orientación sexual con una perspectiva contemporánea. Ahora sí, Queco, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar y por estar en esta mesa de diálogo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy parte de Odoia. Realizamos todas obras que tienen que ver en algún punto de vista con la comunidad LGBTIQ+. Para todas las edades. Soy Gibre, que es de la obra que voy a hablar hoy. Es la primera obra que hacemos pensando en las infancias. En realidad hicimos esta obra pensando en las infancias, pero después nos dimos cuenta, sobre todo después de ser estrenada, que es para todas las edades. Como bien ahí hablaba Guillermo, un lugar de encuentro en donde cada rango etario quizás se conmueve o resuelve de manera diferente lo que está viendo.
pero de hecho hemos hecho muchas funciones, inclusive para adultos específicamente. La obra Soy Gibré cuenta la historia de una persona no binaria, cuenta el primer día de clases de una persona no binaria. Eh, Tratamos digamos, pensamos en este personaje, Gibré, bueno, como una representación de historias cotidianas, históricamente invisibilizadas, que son las personas no binarias que existen, existimos y estamos en todos lados, pero generalmente no aparecen en las ficciones y en las películas y sobre todo en las infancias. Eh, Tomamos, digamos, como este momento, que quizás es uno de los momentos claves en la historia de la mayoría de las personas que vivimos en ese primer grado, en ese lugar de la socialización, ese binarismo extremo en donde aparecen un montón de informaciones que te dicen si sos nene, si sos nena y qué tenés que hacer, cómo te tenés que vestir y a qué tenés que jugar. La obra particularmente habla y nos interesaba mucho hablar de identidad de género y no de orientación sexual. En la obra nadie gusta de nadie, nadie se quiere casar con nadie, nadie ama a nadie, simplemente son niñas que juegan y se visten. Y bueno, una maestra y después un director que incesantemente aparecen estas preguntas de si sos nene, si sos nena. La obra tiene música original, bueno, cada personaje está inspirado en uno de los colores de la bandera. Pensábamos, yo tenía muchas ganas de que sea algo brillante, de que sea algo positivo, de que sea algo exactamente opuesto a esa furia travesti que representa la exclusión, que representa a las personas que han sido expulsadas del sistema educativo, del sistema de la familia, del sistema de salud, para pensar en una historia de una persona que simplemente dice no soy nene, no soy nena, y que en el transcurso de la obra eso se pueda resolver de otra manera, sin esa violencia. De hecho, la maestra, que es la misma actriz o actor, a veces actriz, a veces actor, que hace de maestra, hace de director, y también para nosotros era muy importante que ese personaje también hace ese tránsito de sorprenderse, de querer encasillar a este personaje en si es nene o nena, y que después se pueda resolver con una canción alegre de comedia musical que dice no soy nene, no soy nena, tampoco soy de otro planeta, estoy acá para jugar con que respete mi libertad y que eso lo canten todas las personas, que no sea bueno, que sea como, digamos, básicamente un poco como no sucede en el mundo, pero nos gustaría que suceda y que es posible, ¿no? Como sacándole a ese peso que tanto tiene la identidad de género. Bueno, no sé si querés ir pasando el videito, yo mientras sigo hablando. Eh, si bien la estrenamos el año pasado para vacaciones de invierno de 2022, si bien la pensamos para las infancias, va mucha gente de todas las edades. Hemos hecho funciones también en institutos de formación docente, hemos hecho en colegios de psicólogos, bueno, nos han llamado desde distintos lugares. En general la respuesta de la obra siempre es, la tienen que pasar en los colegios y los docentes la tienen que ver y tienen que ver, sobre todo, bueno, nada, el mundo adulto que es quien ejerce ese binarismo obligatorio imponente y que sigue sucediendo. En general, las infancias, bueno, son muy conmovedoras las funciones en las que hay personas de todas las edades, porque generalmente las niñas se divierten. Al final de la obra, también como parte de la obra, los personajes ofrecen brillos de todos los colores para quien quiera ponerse. Entonces, las niñas están más ahí con cuál es su color preferido, su animal preferido, qué brillo ponerse, y generalmente los adultos lloran un montón, que es algo que no nos esperábamos en el proceso de la obra, pero suele suceder que en el momento quizás más angustiante del personaje, en ese momento que no quiere ir al colegio, que no quiere ver a nadie, que quiere alejarse, y bueno, tiene una conversación con una grúa que después se transforma en mariposa y cambia un poco el parecer. En ese momento sucede en general en el público una emoción y mucha gente llorando, y no solamente personas que están relacionadas con el universo de las disidencias, sino justamente todas las personas que recuerdan que ese sistema sexogenérico tan potente eh, y tan represivo, la mayoría de las personas adultas recuerdan qué es lo que no pudieron hacer de niñez si no jugaron a la pelota, si no se subieron a un árbol o si no se pusieron una pollera. Entonces, ahí es muy lindo como esa doble mirada, ¿no? La mirada de las niñas que por ahí en algunos contextos todavía no han vivido esa represión, y la mirada de los adultos que, bueno, se acuerdan de que cuando iban al colegio no había ninguna posibilidad de cualquier cosa que se salía estrictamente de ser varón o mujer, estaba mal y era, bueno, como pasa en Yo Nena, Yo Princesa, ¿no? Era
fuertemente combatido. Una de las cosas que a nosotros nos importa mucho en esta obra es que realmente terminar con una sonrisa, con una alegría, entender que la identidad de género, respetar la identidad de género puede ser mucho más sencillo de lo que algunas personas creen. También nos interesa mucho algo que por ahí es bastante básico en la ESI, pero muchas personas por ahí no saben, que es la diferencia entre identidad de género y orientación sexual. Las personas siguen confundiendo eso mucho, entonces con qué juega una niña ya se empieza a relacionar con qué prácticas sexuales va a tener dentro de 15, 20 años, y nos interesaba mucho en esta obra que no haya nada de eso, que simplemente, y que el personaje protagónico, que es no binario, su no binarismo sea algo positivo, es el superpoder de poder jugar a todo, digamos, el planteo del conflicto inicial tiene que ver con que le preguntan a qué quiere jugar y le gusta jugar a todo, y entonces la maestra empieza insistentemente a ver si camiones o muñecas, y le gusta jugar a muñecas que manejan camiones, camiones que transportan muñecas, y cómo a partir de eso tan simple se empieza a desatar todo un conflicto, de decir, no, bueno, pero sí, necesito saber si sos nene o nena, necesito, y todo eso que viene de la fuente. Bueno, nada, esta temporada de invierno también hicimos temporada, bueno, seguimos con el proyecto, también hemos editado este pequeño librito de Soy Gibré, que es la obra teatral. Ahora estamos particularmente con un proyecto para financiar la edición de este pequeño librito para que pueda estar disponible específicamente en las escuelas en donde se da teatro, en las bibliotecas, donarlas a distintas bibliotecas para que existan en las bibliotecas una obra teatral que tenga un personaje no binario, que nos parece súper importante, que la verdad es que en la mayoría de los casos no aparece. Bueno, nos ha pasado, hemos hecho también la obra acá en la Uncuyo, y en la obra, o sea, sigue pasando hasta en la universidad, que por ahí en una materia te obligan a elegir un personaje que esté acorde con tu género asignado al nacer, y sigue pasando esas cosas dentro de algunos mundillos teatrales. Así que nos importa mucho desde la militancia, desde el activismo, que desde que sea un material que sirva para docentes que imparten ESI, pero también que sirva para docentes teatrales, que ya desde el vamos tengamos esa categoría de personajes no binarios. Bueno, cuando registraste una obra en Argentores, hasta hace poco te obligaban a poner si los personajes eran masculinos o femeninos. Digo, el binarismo está tan impregnado en todos lados que hay un montón de cosas para derribar. Ahora, por lo menos la última obra que registré, no, tenía la categoría otro, pero digamos, no sé, algo absurdo, ¿no? Para las personas inclusive que hacemos teatro para infancia, no sé, un pajarito, digo, de tener que estar diciendo cuál es el género de un árbol, como un montón, pero bueno, es algo que sigue sucediendo. Y también tenemos que contar, digamos, yo vivo acá en Mendoza, soy de Buenos Aires, con la compañía hacemos todas obras eh, que tienen que ver con el universo de las disidencias, y también en algunos lugares, bueno, es conflictivo. Hemos ido a lugares en donde, por ejemplo, en un instituto de formación docente que invitaron a una escuela y la directora no dejó que participen, o la supervisora pone trabas. Digo, eso es algo que sigue sucediendo. Nos ha pasado en un municipio bueno, que empiezan el peloteo de, bueno, pero esto es diversidad, y la gente de diversidad dice hablen con infancias, la gente de infancias dice hable con diversidad, como si fuesen dos universos que no se tocaran, y así, y particularmente en este municipio, la persona de infancias no permitió que vayan niñas porque decía que no sabían si iban a estar preparadas para contener lo que suceda después, como no sé, como si después de la obra se iban a salir todas las niñas corriendo a derribar el sistema sexogenérico, no sé. Pero bueno, eso es algo que cotidianamente sí vivimos, y que bueno, a veces con paciencia vamos enfrentando. Una de las estrategias en la escritura de Soy Gibrés, que no está escrita en lenguaje no binario, justamente porque veníamos de otra obra, Amores Libres, que bueno, mucha gente se resiste bastante al lenguaje inclusivo. Entonces Soy Gibré, si bien el personaje principal es no binario, no usamos lenguaje inclusivo, usamos todos adjetivos como inteligente, ágil, salvaje, y estrategias para no decir todes y decir todas las personitas de este jardín. Estrategias porque en algunos lugares realmente recibimos muchísima resistencia con el lenguaje inclusivo, y no queríamos que que eso se coma, digamos, tanta energía. También lo hemos hecho en el Teatro Pulgarcito, que queda acá en el Parque San Martín, dentro de un ciclo. Entonces ahí es un espacio hermoso, que la mayoría del público es del parque, que no es gente que paga una entrada para ver una obra.
Así que bueno, para esos espacios también nos sirve decir, bueno, no hablar lenguaje inclusivo para que eso no lo vean como una barrera. Pero bueno, también es una trinchera, las infancias sigue siendo en la militancia LGBT algo bastante difícil, las infancias trans, inclusive dentro de las agendas de diversidad, la agenda de diversidad, cuesta hablar de las infancias, muchas personas se resisten, no saben dónde poner, digo, esto me ha pasado también, yo trabajo, todas mis obras tienen que ver con el universo LGBT, y cuando vas a una secretaría de diversidad y decís y hablas de infancias, como que a veces retroceden o les da miedo, y la verdad que es una pena porque es súper importante. Las personas diversas fuimos, somos y seremos diversos. No es que a los 18 años nos baja el rayo de la disidencia. Y eso es algo que todavía siento yo, por lo menos acá en este territorio de Mendoza, está muy poco trabajado y cuesta un montón. Hay que insistir y hay que estar como explicando que no pasa nada, que es una obra teatral, que es una obra ficcional, que, que bueno, que como decían también los colegas, estamos presentando, es un arte que presenta disparadores para que conversemos, no es una bajada de línea, es simplemente una historia que nos puede llevar a reflexionar y a tener un intercambio de cómo sentimos que es el mundo y también pensar cómo nos gustaría que sea. Una de las cosas lindas que sucede con Soy Gibret tiene que ver con esto, ¿no? Que muchas personas automáticamente se emocionan cuando se dan cuenta de todo lo que se han perdido porque el mundo les ha dicho, no, sos varón, entonces esto no lo puedes hacer, o sos mujer, esto no lo puedes hacer, o esto no te tiene que gustar, o esto lo tenés que esconder. Así que bueno, no quiero tomar más tiempo, pero bueno, un poco de eso va la obra y de eso va nuestro trabajo, y gracias por la invitación y hermoso también estar escuchando a otros colegas que están trabajando de alguna manera lo mismo pero diferente en otros lugares. Diverso. Muchas gracias, Keiko. Me quedo también con esta idea, ¿no? Que planteaste el tema de la importancia de la ESI, ¿no? Realmente el poder trabajar y el ingresar, o que las escuelas vengan a los teatros, o que los espectáculos vayamos a las escuelas, ¿no? A mostrar otra mirada. Así que, nada, la verdad que muchas gracias, y es real esto de las trabas que nos van poniendo, ¿no? Los controles, etcétera. Así que realmente es así. Y bueno, y ahora sí, nuevamente gracias, Keiko, por presentarnos tu trabajo Gibré, y bueno, por toda la producción que venís también trabajando hace tantos años. Ahora sí, continuamos con la última compañía, Teatro al Vacío, Fisque Menuco, de General Roca, Río Negro, es una producción Argentina-México, y nos encontramos con sus referentes, José Agüero y Adrián Hernández, de la compañía. Es un colectivo que ofrece propuestas artísticas significativas, alternativas, con y para niñas y jóvenes. Desde el 2007, Teatro al Vacío realiza un trabajo especialmente con y para niñas en sus primeros años. Su objetivo principal es garantizar los derechos de las niñas al arte y la cultura, así como el respeto a la diversidad y la inclusión. Han presentado sus propuestas escénicas en diversos espacios y programaciones en más de 23 países de América, África, Europa y Asia. Así le damos la bienvenida, la cálida bienvenida, y gracias por ser parte de estas jornadas de CRIM. Muchas gracias, José y Adrián. Les damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Qué gusto escucharles, qué gusto compartir este espacio con todas ustedes. Bueno, yo soy Adrián Hernández. Hola, yo soy José Agüero. eh, y bueno, desde hace ya casi 17 años que venimos trabajando juntos como un colectivo. Nosotros sí que elegimos desde el principio, desde el origen de nuestro trabajo, a las niñas, niños y niñas como interlocutores, como un público específico con el que nos interesa dialogar. Y bueno, eso nos ha siempre implicado mantener preguntas sobre nuestro quehacer, nuestra labor, que tiene que ver con el qué y el cómo, ¿no? Qué ofrecerles, qué compartir. Eso cada vez es más claro para nosotros. Nos interesa poner sobre la mesa
temas, situaciones, personajes que son de nuestro interés, que nos atraviesan, pero que también nos interesa dialogarlo con niñas, niños y niñas. Y el cómo es una pregunta fundamental para nosotros. Entendemos el público de las niñeces en general como nos gusta pensar que hay una cultura de infancia que ciertamente, ya como decía Guille, es muy plural, muy diversa, y nos interesa dialogar con esa cultura de infancia, y también nos interesa a partir de ese reconocimiento poder como elaborar estrategias de diálogo. Es por eso que la pregunta de cómo es importantísimo. Trabajamos nosotros, hemos elegido el diálogo, el lenguaje no verbal, el cuerpo, el movimiento, la acción, las imágenes a partir de situaciones reconocibles por las niñas, niños y niñas, plantear temas que, bueno, en esto respondiendo a la pregunta del qué, las temáticas siempre han tenido que ver para nosotros con los derechos humanos, con el otro, con el diálogo, con la diversidad, con la inclusión, con el respeto, con la diferencia, con la disidencia. Y en general nuestras propuestas siempre tienen que ver, están atravesadas de esas temáticas. Algo importante también es que hemos como focalizado nuestro trabajo en las niñeces, en niñas, niños y niñas en sus primeros años de vida. Entonces, bueno, como que nos hemos como focalizado en esas primeras infancias. Y bueno, en el caso de Yo Soy, que es la propuesta que vamos a compartir hoy acá en este espacio, es una obra que la pensamos y la creamos especialmente para niñas, niños y niñas entre los 3 y los 6 años. Eh, para nosotros sí es importante como pensar el público objetivo, aunque sabemos que las niñeces son plurales en ese sentido y diversas, que los adultos son parte de la experiencia escénica porque son quienes acompañan a las niñas al teatro. Y también pensamos que hay como un espacio y un territorio de infancia al que los adultos también pueden acceder, y entonces el teatro puede ser esa posibilidad de que nos encontremos en ese espacio, en ese territorio. En el caso de Yo Soy, nos interesaba mucho hablar sobre la identidad, sobre todas las posibilidades de ser lo que cada uno desee y quiera y esté dentro de sus necesidades, y nos parecía importante ponerlo en diálogo con las niñas en sus primeros años, como a todos aquí. Creo que hay muchos acontecimientos que sucedieron en nuestra sociedad, especialmente aquí en Argentina, con la ley de identidad de género, la ley del matrimonio igualitario y demás, que empezaron, la ley de ESI, que empiezan a poner también estas temáticas en la sociedad, y las niñas son parte, y, y muchas veces no son tenidos en cuenta tampoco para escribir esas leyes o para tomar esas decisiones. Entonces nos parecía importante ponerlas ahí, y en Yo Soy trabajamos como en todas nuestras obras a partir del juego y del lenguaje corporal, y jugamos con el vestuario, que nos parece como un elemento muy de la performatividad también,
y que las niñas en sus primeros años es algo con lo que juegan y van también construyendo una identidad que nunca es cerrada, que siempre está en construcción y que siempre tiene posibilidades, ¿no? Una identidad que se va, que va un ser siendo, digamos, ¿no? Eso es lo que nos interesaba hablar, que hay como una posibilidad de ser siendo todo el tiempo y que podemos elegir y ser diversas cosas, y como la mirada del otro, ¿no? Y el compartir con otros es muy importante para esa construcción subjetiva de la identidad. El otro como espejo, el otro que me refleja, el otro que me moviliza, el otro que me pregunta, el otro que me cuestiona. Y entonces en Yo Soy jugamos con eso, ¿no? Con ese otro que a la vez soy yo, pero que a la vez es otra parte mía. Y bueno, ahí en un juego que tiene que ver con eso, no contamos una historia como tal, digamos, porque no utilizamos la palabra para contar la historia, sino que acontecen en la obra una serie de juegos que provocan un conflicto que se resuelve también de una manera mm, no es un conflicto pesado ni es un conflicto, sino como las niñas resuelven muchas veces sus conflictos, que es a través del juego y a través de buscar, ¿no? Otras posibilidades y de ser y de estar. Bueno, esta obra, Yo Soy, nació hace algunos años a partir de un taller de dramaturgia con la dramaturga canadiense Suzanne Lebeau, en donde nos planteamos ese reto que en su momento era grande para nosotros, pensar en hablar a propósito de la identidad de género o de la identidad en general para niñas, niños y niñas en sus primeros años, a partir de los 3 años específicamente. Y bueno, fueron años, diría yo, de pensar mucho, de idear y de explorar diferentes situaciones donde abordábamos distintas posibilidades de abordaje, digamos, donde se atravesaba, por ejemplo, el miedo, incluso esta exploración también performática de la identidad a partir del vestuario, de la ropa, siempre del juego, del ser de diversas maneras. En la obra jugamos con nociones como el espejo, como la sombra, la repetición, y bueno, si quieren mostrar el video, estaría bueno poder hablar sobre el video. Cuando decimos que la obra no cuenta una historia es porque nos gusta pensar que como no la hablamos, no la decimos con palabras, sino que ocurre en una acción presente, son las niñas quienes van contando su propio relato mientras van viendo las acciones que ocurren en la escena. Suele suceder que son las niñas quienes van diciendo, van narrando lo que van viendo, y bueno, eso es parte del juego también que plantea el teatro que a nosotros nos gusta ofrecer, ¿no? Una posibilidad de construcción colectiva, de un ir y venir en el que las audiencias también participan de la creación en tiempo real. Sí, y otra parte algo que es importante también contarles de la obra, que una primera parte la realizamos en una residencia escénica como parte de un festival que se llama Genderbender en Italia,
que tiene un apartado específico que se llama Teatro Arcobaleno, que es un festival de teatro y diversidad para niñas, niños y niñas, y tuvimos como la oportunidad como de dialogar el proceso con personas del festival, además con niñas que fueron a los ensayos. Y bueno, la obra se terminó de construir y se estrenó en el 2021 y está todavía andando y estamos dando funciones. Bueno, muchísimas gracias. Ahora voy a compartir el video, Sí. ¿qué les parece? Ahora sí, bueno, muchísimas gracias, Teatro del Vacío, por tus palabras. Veía también que en todas las obras la importancia del lenguaje musical, ¿no? Era como algo que veía y que me resonaba esto con respecto y también, ¿no? Puesto mucho trabajo con respecto, como decía, Teatro del Vacío, José y Adrián, el tema del vestuario, ¿no? Hay un trabajo y una búsqueda súper súper interesante en todas las propuestas. Bueno, y se me ocurría también, bueno, por ahí Adrián y José contestaron con respecto a las primeras infancias. Por ejemplo, la compañía Michis en este momento se tuvo que ir, Ceci Martín, como habíamos comentado, por un tema laboral, porque tenían funciones. Pero bueno, nos dejan un montón de saludos y sabía yo que que este espectáculo, específicamente Universo, es para las edades a partir de 5 o 6 años en adelante. Ahora quería preguntarles a ustedes, ¿no? Respecto a estos espectáculos, ¿para qué edades, más allá que sea por ahí, lo pienso también en esto de, no sé, de idea de focalizar para si se focaliza o no, o si se estructura, ¿no? ¿Para qué edades piensan que pueden ir o en qué funcionan, ¿no? También en los territorios, porque también es diferente, yo creo, ¿no? Esto de que cada uno sabe sus territorios y saben cómo funcionan, pero ¿qué pasa, no? Cuando los llevamos, no sé, a un festival internacional, un festival nacional, o cambiamos por ahí de localidad. Sabemos que San Luis Capital, por ejemplo, no funciona igual que Villa Mercedes o Comerlo o que San Francisco, digo. O, por ejemplo, supongo que con Córdoba, Río Negro y Mendoza sucede lo mismo, que en la misma provincia las diferentes localidades funcionan diferentes
y por ahí tienen llegadas diferentes. También me quedaba con esto que había planteado Keiko. Y también preguntarles, ¿no? Por ahí un poco, ¿no? Con respecto a esta propuesta. Bueno, esto, lo de las edades, ¿qué piensan ustedes? Y cómo por ahí, recuerdo hace unos años atrás, con un trabajo de investigación que planteaban la grupalidad, que habían pensado esta obra totalmente para adultos, y cuando la llevaron a escena se dieron cuenta que funcionaba muy bien para juventudes, adolescencia, ¿no? Entonces, nada, quería como conversar un poquito sobre esto y después también abrir el diálogo para que todos vayamos preguntándonos y charlando y poniendo también. Muchas gracias. Bueno, empiezo yo. En relación a esto que preguntás, Dai, sobre las edades a las que creemos que va dirigido el espectáculo, nosotros lo solemos plantear más como una recomendación. Les recomendamos a partir de los, creemos, 8 años. Por ahí vamos cambiando, lo vamos corriendo, a veces 7, a veces 9, pero más o menos la recomendamos a partir de esa edad porque la ensayamos pensando en esa franja, digamos, porque lo que tiene nuestra obra es que gran parte o parte de la acción está puesto en la palabra. Entonces hay algo de poder seguir el relato que bueno, sí, hay, si va el público que va a las obras de teatro al vacío, que por ahí es de primera infancia, es muy probable que se queden afuera de gran parte de lo que está sucediendo en la obra. Entonces, por ese lado, digamos, solo una recomendación en ese sentido. Nos ha sucedido que infinidad de veces que van niñas de 6 años y les encanta, como también van adolescentes de 11, 10 o 9 o niñas de 9 y no les gusta, digamos, digo, es como muy, digo, o no se sintieron interpeladas con lo que estaba sucediendo en la obra. Pero bueno, nosotros planteamos esa recomendación porque la ensayamos para ese público. Sí nos sucedió, digamos, que antes de estrenar teníamos muchas dudas con respecto a, bueno, qué es lo que hace que una obra sea para infancias, digamos. Digo, porque no dejamos de ser adultos ensayando una obra para un público que no es adulto. Y nosotros pensamos unos ensayos abiertos específicamente en este proceso para con niñas. Y fue ahí medio que por un error, siempre me gusta como comentar esto, habíamos pensado un ensayo en un colegio y otro ensayo en otro colegio. Y cuando llevamos a cabo uno y cuando estuvimos a punto de llevar a cabo el otro, la directora pregunta de qué trataba la obra y al enterarse mínimamente de la sinopsis, le comentó a la docente que no quería problemas con los padres, que justo en ese año estaba todo en auge el tema de la ESI y demás, entonces que no. Y lo que hizo la docente, que era amiga nuestra, fue como, che, yo quiero que hagamos esta actividad, la planteó por fuera de la institución, como una actividad, decir, bueno, madres, padres, si quieren venir el sábado en tal sala, va a haber un ensayo, me encantaría que vengan. Y se terminó haciendo por fuera del colegio, como una actividad extra, no vinculada a la institución, y por suerte fueron muchas madres y abuelas, no fueron padres, y muchas niñas. Y fue en ese ensayo donde dimensionamos que lo que veníamos ensayando pensando en las infancias, en nuestra obra en particular, tenía una otra potencia que no estábamos contemplando, que era la potencia que por ahí podía ser una obra también para adultos, para adolescentes, porque nos conmovió mucho lo que sucedió. Después del ensayo tuvimos como un espacio de desmontaje, de charla, de intercambio, y lo que empezó a suceder entre madres, niñas, abuelas, niñas, tías, niñas, fue muy conmovedor para nosotros. A tal punto que no podíamos continuar de llevar adelante como de la coordinación de la charla, y nada, la palabra la tomaron ellos. Y ahí nada, dimensionamos esa otra potencia que también tenía quizás nuestra obra, de poder abrir como esos espacios también de intercambio entre generaciones. Gracias, Guille. Bueno,
Bueno, nosotros particularmente con Soy Gibré pensamos en principio como de 6 a 10 años, pero bueno, después nos quedó corto, nos pasó lo mismo, adolescencias y adultos les gusta mucho la obra. Sí, cuando me preguntan la edad, generalmente yo digo a partir de 5 o 6, no es un espectáculo para primera infancia, bueno, como hablaban los chicos del Teatro al Vacío, porque tiene una historia que sí hay que seguir, digamos. Eh, entonces por ahí las niñas de 3 4 por ahí igual dura 35 minutos, por ahí pierden un poco, pero ya a partir de 5 años sí, sí lo pensamos igual mientras lo hacíamos pensando en el público adulto, que uno siempre piensa en el público adulto y las niñas no van solos al teatro, así que van a estar ahí, así que es importante que decirles. Y particularmente en la obra trabajamos también como esas distintas líneas, de decir, bueno, este texto es muy para los adultos y los animales, hay un montón de juegos que a las niñas les encantan, eh, y que bueno, y que por ahí los adultos no les llaman tanto la atención, y todo eso sucede en simultáneo, entonces a veces bueno, es un animal que está haciendo la coreografía, que por ahí las niñas empatizan y además automáticamente se ponen a hacer el movimiento, y los adultos por ahí les tirás algunos textos que se quedan ahí pensando como, ah, mira esto. Entonces trabajamos como esos distintos, como, no sé, como distintos niveles de lenguaje, todo junto. Sí me parece, bueno, la última vez hemos puesto para niñas de 5 a 99 años, pensando en que también hay que pensar que los adultos disfrutan también un montón de cosas de niñas. Sí nos ha pasado cuando hacemos funciones específicamente y no hay niñes, que las funciones son muy distintas, porque las niñas son muy importantes porque rompen el hielo y se manifiestan, entonces no sé, cuando fue la función en el colegio de psicólogos, un montón de gente así, bueno, los intérpretes saben que por ahí no tienen que hablar tanto con el público, no sé, por ejemplo, a las niñas vos le decís, mañana el primer día de clase, ¿vienen conmigo? Y todas las niñas obviamente dicen que sí, los adultos por ahí no dicen nada, ¿viste? Entonces las funciones para adultos suelen ser las más aburridas, las más divertidas son las que hay adultos y niñas, porque los adultos se permiten ser niñas también. Y en nuestro caso, bueno, nosotros la pensamos para esas edades, ¿no? Como entre los 3 y los 6. También es una recomendación, como decía Guille, y también nos ha sucedido en las experiencias, sobre todo estando en escuelas y demás, que claro, se amplía el público porque las niñas de los jardines comparten con la primaria y entonces, pero bueno, también algo como que nos parece importante es que la obra funciona y sucede con niñas, niños y niñas más grandes cuando están como compartiendo el espacio con los más pequeños. Cuando están solos, los más grandes, creo que hay otra cosa, porque porque tienen otros intereses, otras necesidades y están puestas hacia otro lado, ¿no? Entonces eso también ha sido como interesante en la experiencia. Yo en Y relación a súper, eso hago un pequeño comentario que yo empecé a pensar en teatro para niñas cuando vi una obra de los chicos de Teatro al Vacío allá en México, que quedé alucinado. Y en relación a esto de las edades, yo estaba eh, disfrutando, eran públicos, no sé, tenía entre 0 y 3 años, 4 como mucho. Y lo que más me conmovió de esa experiencia fue como estar en el mismo lugar viendo eh, presenciando un mismo acontecimiento escénico con una persona de esa edad y que a los dos nos estén sucediendo cosas con eso que estaba pasando. Me pareció, nada, maravilloso, transformador, revelador también para pensar la escena. totalmente, Guille. Y también pensaba con esto lo interesante de que no haya palabra, ¿no? O sea, también este lenguaje que, según lo que entendí, del espectáculo no había palabra, ¿no? Es así, ¿no? José y Adrián. Si pueden abrir los micrófonos, así charlamos, ¿les parece? Así hacemos ahí un intercambio más Claro. fluido. Así que también muy interesante también esto, ¿no? Y qué difícil, pienso siempre, qué difícil. Por ahí mi pregunta fue muy adultocentrista, como dice Guille, pero realmente por ahí me sale la productora. De decir, bueno, para qué uno, ¿no? Como adulto puede visualizar, ¿no? Esta idea, para qué públicos, ya que son tan variados y tan diferentes en los territorios. Y qué interesante esto, ¿no? De que planteaba tanto Keiko y que después los chicos José y Adrián se sumaron,
de que por ahí es diferente, y es totalmente diferente el comportamiento, ¿no? Qué diferente es, siempre digo sexto grado, porque están ahí en un lugar que son de primaria, pero son grandes, ¿no? Es como también interesante ver estas edades que por ahí acercar espectáculos o las adolescencias a veces, eh, es como difícil, digo yo, siempre, ¿no? O por ahí se piensa más en otras edades. Así que bueno, lo pensaba desde ese lado también que me resonaba. Y bueno, nada, era esa pregunta, y bueno, dejo ahí la palabra para ir aportando y para ir creciendo, que es la idea del espacio. Sí, pensaba que es importante esto porque nos sucede, nosotros que trabajamos sin la palabra, que cuando en las funciones hay niñas, niños, niñas más grandes, necesitan la palabra y la piden a la palabra. Entonces, está bueno porque la palabra, el universo de la palabra simbólica con las niñas, niños y niñas más grandes es muy importante. Y entonces creo que eso también determina un poco nuestro público, digamos, ¿no? Al no utilizar la palabra, sabemos que hay una franja de personas niñas donde la palabra, claro que importa, pero el cuerpo y demás es como mucho más en ese momento de la vida como primordial para comunicarse, y es claro que la comunicación sucede como más fluida que con las personas niñas que necesitan la palabra, ¿no? Para la comunicación. Y creo que eso es algo interesante también, como de pensar en relación a esto que decía Adrián del cómo, ¿no? De cómo voy a hablar de ciertas cosas. No, estaba pensando en esto más allá de los rangos etarios, también por lo menos con Soy Gibré pasa, la obra cambia bastante en el espacio de representación. Hacemos funciones en el Teatro Pulgarcito o en el Teatrino de la Plaza Independencia, y en espacio público también es muy diferente el contexto. Generalmente las funciones en espacio público tienen que tener como mucho más ritmo, bueno, competís con un montón de otros sonidos. Nos interesa mucho también porque viene gente que está por ahí pasando. Pero bueno, es muy distinto cuando tenés la contención de un espacio escénico, de una oscuridad, de unas luces, a cuando estás en una plaza donde pasan colectivos y por más que estés microfonado, sabes que estás compitiendo con un montón de otros estímulos, entonces ahí la obra tiene que ser como mucho más histriónica y mucho más rápida de ritmo. Y es distinto también cuando la obra son adultos, entonces están llevándolo más por el lado de la palabra y son otros los tiempos. Pensaba en eso, en el espacio público, y a nosotros también nos cambia, y es muy distinto cuando la gente paga una entrada para ver tu obra que cuando la gente está en un parque y está ahí a ver qué pasa. Y también esto, ¿no? Pensaba de cómo está el chupete electrónico, le digo yo, ¿no? Hoy por hoy, que es otro estímulo también, ¿no? Que tenemos todos hoy, y las infancias también lo tienen, ¿no? Y que puedan ingresar al mundo, ¿no? Del acontecer escénico es maravilloso. A mí me moviliza hasta los huesos, realmente, porque, digo, cómo resuenan con un lenguaje no tan ritual, tan ancestral, tan nuestro, y que por ahí, hoy por hoy, estamos puestos en estos, más allá, digamos, digo, de lo que vos planteás, de los diferentes, ¿no? Que suceden en los espacios públicos, eh, también esto, ¿no? La tecnología puesta hoy por hoy. Bueno, con las infancias también es muy diferente la relación con la escena, porque bueno, parte del espectáculo es que termine la obra, que se vengan a sacar fotos con los personajes, que hablen con los personajes, que los personajes a veces sortean algunos lápices de colores para que pinten con todos los colores del arcoíris. Todo el momento de las niñas eligiendo qué brillo se quieren poner, si quieren poner brillo, si no se quieren poner brillo. Bueno, eso también es parte del evento. Y se van con la canción, se quedan cantando la canción, todo eso es parte del acontecimiento. Sí, totalmente. Y pensaba, voy a ordenar algo que estoy pensando ahora, que quizás salga mal, pero lo voy a intentar. En relación a esto que se está hablando de esto que compartís ahora, Dai,
de lo digital, de la palabra, del orden del acontecimiento, pensaba como si hubiera algo que... Me sucede mucho por ahí en talleres de dramaturgia para las infancias, que aparece mucho como esta idea, si cuando ingresa la palabra se pudiera como ingresar con mayor profundidad a algunas situaciones, digo, cuando va apareciendo la palabra a lo largo de que el público va creciendo en edad, ¿no? Y yo pensaba como qué peligroso pensarlo desde ahí, porque si no la palabra viene como a ordenar algo, digo, como si la palabra, tomando la voz de te cuento una historia, cobra como mayor protagonismo a acontecimiento escénico. Entonces pensaba como que qué importante también hasta en el teatro para adultos, por ahí recordar, bueno, un poco esto que compartieron los chicos Adrián y José en relación a pensar la escena en su dimensión de acontecimiento y a la acción desde ese lugar de vínculo con el público, y que cuando ingresen otros dispositivos o posibilidades a la escena, no vengan como a taparnos lo importante, ¿no? O sea, como que puedan seguir colaborando a ese movimiento, ampliándolo, no otorgándole mayor profundidad, porque la profundidad está, digamos, si está lo vincular, si está fundamentalmente lo esencial, que es esto que hemos hablado mucho como de la interlocución, de pensarnos con el público en ese vínculo de co-creación. Bueno, no sé si lo puedo ordenar, pero digo, y en esto sumo también la- esto que compartís ahí de todo esto que se despliega en pos bueno, de las nuevas tecnologías, de lo digital, de nuevos, digo, no sé, como me interesa a mí, y esto es personal, pensar al teatro como un espacio de resistencia, si se quiere, que suene medio naif, trillado, digamos, frente a todas esas otras posibilidades también de vincularnos, de- bueno, voy a utilizar una palabra horrible, de consumir cosas a través del teléfono, de la computadora. No sé si me logré explicar. Perfecto, perfecto. Y me resuena también lo que decís, que hace muy poquito estuve en Buenos Aires y bueno, nada, cada vez que uno va por ahí a ciudades que tiene mucha propuestas, va a haber mucho. Soy esa de que van a ver 3 obras por día. Y me llamaba la atención la cantidad de palabras, ¿no? De espectáculos con mucha palabra que duraban 1 hora y media para adultos que había. Digo, ¿cómo por ahí hay cosas que se pueden resolver desde otros lados, ¿no? Más poéticos, o por ahí el texto era maravilloso, pero digo, tanta cantidad de palabras que uno por ahí uno se termina mareando. Entonces, nada, estoy de acuerdo también, ¿no? No sé, para también plantear otras propuestas para las infancias y juventudes de lo que estamos planteando. Sí, creo que es algo que el teatro para las infancias y las juventudes también está como pudiendo mm, poner sobre la mesa, ¿no? Que el teatro es una experiencia más allá de la palabra, porque bueno, por muchos siglos, diría, ha sido como el eje central, la palabra, ¿no? Incluso se confunde como la dramaturgia con la palabra, teatro también se confunde con palabra, con libro, con el texto. Y y bueno, sí, consideramos que el teatro es un evento mucho más allá de la palabra. Y creo que un poco en relación a lo que decía Guille, me hace pensar que, bueno, claro, depende también eh, la intención que tenemos, ¿no? Cómo nos ayudamos o nos apoyamos de ese evento para entrar en relación, ¿no? Y creo que volviendo al tema, eh,
nos parecía como muy interesante que con Yo Soy, por ejemplo, pudiéramos estar cerca de las niñas, los niños y las niñas, ¿no? Acercarnos, que sintieran que estamos de su lado, y que pudieran sentirse acompañadas y acompañados, acompañadas también desde esas representaciones diversas, lúdicas, abiertas, libres, y ser siendo, digamos, como nos gusta comunicar la obra, Yo Soy, ¿no? Como un ser siendo y y bueno, y creo que eh, eso, como buscar las estrategias para lograr esos objetivos, nos abre un montón de posibilidades que no necesariamente son solo la palabra, sino un montón de cosas más. Sí, totalmente. Pienso que pensaba eso, ¿no? No me resonaba el tema de la palabra y de las tecnologías, las nuevas tecnologías. A mí me parece raro decir nuevas, pero las tecnologías que nos están invadiendo, creo que siempre nos invadieron, pero, eh, pero bueno, nada, esto, ¿no? De cómo las diferentes propuestas que hay eh, también. Y me interesaba ver también José y Adrián, preguntarles si ven, por ejemplo, el espectáculo, pues me interesa esta idea de que bueno, es una coproducción Argentina-México, en México, ¿no? Que si sucede, si hay las mismas respuestas que hay en Argentina, o sucedieron otras cosas, ¿no? También quería preguntarles. Y también Guille, obviamente, con la niña que fue Cirano, que la fue a dirigir allá, para quien no sabe, contarnos también tu experiencia me parecía interesante. Eh, y bueno, y Keiko también, si la obra pudo girar por diferentes espacios y si pudo salir, si pudo o no, sabemos que son producciones por ahí post pandemia y está complicado. Mm. Me parece interesante el que no puedo evitar pensar en ESI, que ha estado como tan afortunadamente presente, digamos, en las infancias. A mí me daba la impresión de que acá hay muchas cosas que tienen muy claras las niñas y los niños de niñas. Eh, en un momento parecía que no tenía mucho caso nuestra obra, como que dije, "Ah, bueno, ya las niñas y los niños ya tienen cosas muy claras. Eh, y, mm, Sí, eso sin lugar a Les dudas, niñas pero sí, los pero les adultos adultos no. no. Claro. pero los adultos no, claro, sí, es verdad, es así. Sí, porque en Argentina acá las niñas, los niños y las niñas como que siguen la obra, no tienen mucho problema, no entienden, como que, claro, ven la representación, digamos, del conflicto, pero inmediatamente responden así como, esto no es así, no, así no va. Eh, y bueno, eso es re interesante. En México no sucede tanto. En México mm, la situación conflictiva, digamos, la reciben todavía como con esa duda, con ese conflicto, ¿no? Como, no sé, bueno, es una situación muy compleja también que se vive en México, también con respecto a las figuras adultas, siempre teniéndolas aquí cerca, digamos, muchas veces son condicionantes. Por eso, y volviendo al tema de las audiencias y los públicos, en algún momento nosotros nos preguntábamos si había teatro que fuera solo para las infancias, pero no para adultos. Esa era una pregunta interesante para nosotros. Sí, creo que hay también diversas respuestas a la obra, sí. Ay, qué complejo
hablar siempre como de la recepción. Siento a mí siempre que me faltan como herramientas, como, sobre todo, además, más en el teatro para infancias, que es como, bueno, de lo que puedo llegar a ver, escuchar. A mí me sucedió, en relación a esto que preguntas, ahí, cuando yo fui a montar la obra con un elenco en Croacia, en el lugar donde estuve un mes y 2 semanas, y solo estuve en el estreno, y después me volví. Y el estreno fue con, bueno, en realidad estuve en 2 funciones, el estreno y una función que fue para un colegio, para una academia. Eh, y ahí hicimos esa función que era en su mayoría niñas, eh, y ahí, como quisieron hacer un desmontaje después, llamaron como una traductora, porque yo no hablo croata, y entonces las niñas podían como preguntarles cosas a las actrices, preguntarme cosas a mí, bueno, como solemos hacer los desmontajes acá. Y yo estaba como bastante asustado porque me venían diciendo en el proceso de ensayo que, bueno, que allá no era como acá en Argentina, precisamente por esto que señaló Adrián sobre la ESI, que eran muchísimo más conservadores. La directora que me convocó para llevar la obra allá eh, estaba interesada especialmente en en poner en tensión eso, pero sí me decía, yo no sé qué vida va a tener, digamos, porque de verdad no hay tanto transitado como en Argentina. Inclusive ahí entraban ciertas discusiones sobre, sobre ajustar ciertas cosas del texto, porque ella estaba interesada con que sea más evidente, mucho más, no sé qué palabra usar, pero como, eh, sale la palabra como confrontativo, Literal. digamos, por ejemplo, que la obra terminara con un beso de las 2 niñas, lo cual yo no estaba de acuerdo, y le explicaba por qué, digamos, como que no me interesa ese lugar de enfrentamiento, y además no creo que en las infancias se dé de esa manera, creo que eso es más una construcción del amor que empieza en el mundo adulto, digamos, los niños lo pueden hacer más como copiando lo que ven, pero no me interesaba abordarlos de ese lugar. Negocié ahí un punto medio, que haya como un beso en el cachete de despedida. En relación a eso, digamos, con todo ese temor que me venían sembrando en los ensayos, después en ese desmontaje sí me resultó como muy conmovedor y respiré también al ver que las cositas que iban apareciendo de las niñas eran iguales a las de montajes de acá en Argentina. O sea, inclusive iban surgiendo como en el mismo orden. Eh, Primero en la obra se transita, eh, se habla mucho de las mudanzas, de los cambios y demás, y eso es por lo general cuando hacemos funciones en las escuelas y tenemos estas instancias de montaje, lo primero que aparece, digamos. Eh, lo cual a nosotros nos da un poco de respiro, porque fue un poco la decisión de poder depositar lo doloroso, lo trágico, el conflicto en ese lugar y alejarlo del vínculo de esto, de todo lo que venimos hablando, de la disidencia, de la diversidad, de otras identidades. Eh, Apareció primero eso, y después aparece algo del vínculo con el Cirano, y después surgió algo que también sucede acá, que es eh, por qué no se habían dado un beso al final de la obra. Y a mí como director y como dramaturgo, me conmueve que eso surja como una necesidad de los espectadores y no yo, hacedor, se los resuelvo, digamos. Y me parece mucho más interesante eso, que aparezca la necesidad, digamos. Eh, Nada, eso, como desde este lugar queremos compartirles esa lectura que hice del público, digamos, porque siempre es difícil hablar de la recepción. Keiko, ¿querés tomar la palabra y contarnos también un poquito, dijiste, con respecto a esta propuesta, ¿no? Con psicólogos o psicólogas? Y bueno, nada, también comentaste con respecto a esto de los espacios convencionales y no convencionales, las diferentes llegadas, pero por ahí querés comentar alguna experiencia o algo particular que pasó con la obra.
Y me quedaba Anécdotas pensando, creo que debe haber miles. anécdotas un montón. Qué difícil, sí, hablar del público, ¿no? Porque, bueno, a veces uno tiene como, bueno, un público más cercano que dialoga más y a mí me queda muchas veces la incógnita, ¿no? Cuando vamos a la plaza y hay 150 personas y decís, ¿qué pensarán? ¿Cómo, qué ganas de ir al living de la casa de esta gente a que cuando están tomando mate a ver qué dicen de la obra? Sí, en general pasa como con esto de las niñeces que tienen mucha información. O sea, de hecho eso me sorprende muy a favor con Soy Gibré. No lo ven como un conflicto, lo ven como un conflicto menor y enseguida las niñas no tan niñas son las primeras en decirle a los padres, no, no hay problema, es así, ¿viste? Siempre hay algún adolescente mirando al padre diciendo, pesado, ¿viste? Como que esas cosas se dan mucho. eh, y bueno, son esperanzadoras, pero también nos generan mucha preocupación. Nos ha pasado quizás como anécdotas también bastante difíciles que tienen que ver con esto, con que las niñas no sabemos bien de dónde, inclusive, porque a veces en contextos de familias más conservadoras, acá en Mendoza, que digamos, no es que todo el mundo esté tan a favor de todo, las niñas tienen la información, el conflicto no lo ven como conflicto, enseguida toman posición muy rápido por Gibrey y por Gibrey que haga lo que quiera, cuál es el problema, por qué le quieren imponer esto, y eso muchas veces choca con un sistema binario y digo, lamentablemente nos ha pasado en los institutos de formación docente, que los docentes han presentado cartas diciendo me obligaron a ver esta obra, me tendrían que haber avisado para yo decidir si la quería ver o no, digamos. Cómo si hay, chocan esos dos mundos con niñas que tienen esa información, por lo menos acá en la Argentina, con la ley de identidad de género, no sé, digamos, evidentemente lo tienen, circula eso, y los adultos no, y algunas reaccionan a veces de alguna manera un poco más violenta. Yo me doy cuenta cuando estamos en la plaza, siempre hay gente que se para y se va, porque bueno, hay gente que se lo va al colectivo, hay gente que viene de otra actividad, pero en general, tristemente, cuando el padre es el que va primero, es porque se enojó ideológicamente y se lo lleva a los niños como medio a las rastras. Y eso es bastante triste porque es un conflicto generacional y siento que a veces no hay, no sé, esta es una hipótesis o es una preocupación personal, no hay tanto diálogo. Las niñas tienen como algunas cosas muy claras y las manifiestan y no les están escuchando. A mí me preocupa que las niñas lo tengan tan claro y que en un instituto de formación docente, no, que en un instituto de formación docente presenten una nota después de haberse presentado la obra para decir que no estaba bien que les presenten esta obra. Eh, Nada, me quedan ahí esas preocupaciones y pienso, sí, igual es muy difícil, ¿no? Hablar del público, a ver que además es muy difícil generalizar, cada persona en cada situación es diferente. Sí, es verdad que hay una información que corre, que las niñas en las mismas plazas, o sea, se manifiestan enseguida, por Cibrey y enseguida se manifiestan con, déjenle que haga lo que quiera, que puede ser nena y nena, inclusive algunas dicen, es nena y nena, o sea, como que manifiestan con mucha naturalidad eso y los adultos se quedan en un silencio y ay, ¿qué va a pasar con esto? Sí, es verdad esto de poner el foco, ¿no? En las niñas, realmente. Y bueno, uno también, mis preguntas son desde el adulto y me parecía interesante esta propuesta, ¿no? De que en los espectáculos hay tanto que se presentaron hoy, hay tanto directores, actores, ¿no? Como, o directora en el caso de Ceci, como, o sea, que pueden ver la obra, por así decir, de afuera, pero inserta, ¿no? En los diferentes públicos, y hay espectáculos también que están en la escena, entonces estos dos o tres o varios, ¿no? Diálogos que se producen, a mí me parece súper interesante, me encanta, me apasiona el tema de los públicos y, y cómo resuenan también en diferentes territorios de diferentes maneras. Y creo que fue algo que sucedió recién muy, muy gracioso con que les dos con Guille dijimos lo mismo, ¿no? Creemos, ¿no? Que estamos superado el tema de la ESI, o sea, y no, realmente se sigue discutiendo la importancia de la ESI en el 2023 en Argentina, digamos. Hay cosas que decís, ¿estamos retrocediendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, pero ese es también un tema
muy fuerte y que me parece que hay que seguir peleando y sosteniéndolo, y por eso siempre me pongo la bandera y voy, y me parece fundamental llevar los espectáculos a las escuelas, porque bueno, sucede muchas veces que es dificultoso salir, ¿no? Que las escuelas vayan, o que los adultos los lleven a las niñas, porque también depende de cada lugar, ¿no? La cultura de cada lugar, es genial esto de salir a la calle, a la plaza, ¿no? En otros espacios no convencionales que lo tienen ahí el espectáculo, ¿no? Que no tienen que ir un día también me parece como son propuestas de, de ir, ¿no? Resistiendo en esto, ¿no? Visibilizando y también militando el teatro, digo yo, para poder llegar más allá de las diferentes propuestas o los diferentes propuestas, lenguajes y temáticas que cada uno plantee, ¿no? En su compañía. Pero nada, me parece como interesante esto de lo que estaba diciendo con respecto a los diferentes públicos. ¿Alguna anécdota, algo que quieran contar para sumar? Porque ya Keiko justamente tenía otra actividad, así para cerrar y poder también vamos a pasar ahora todos los videos juntos, para que justamente si alguno no se vio o no salió bien el sonido o lo que sea, pueda estar excelente. Así que cualquier cosa, ahí en el programa pueden ver los nombres de las compañías, comunicarse con ellas, poder llevarlo a los diferentes territorios, que es fundamental que estos espectáculos sigan circulando. Así que realmente, y no sea, digamos, yo creo que los públicos a veces no es que se agotan, sino que también falta por ahí movilizarnos a diferentes espacios para traerlos, ¿no? Así que bueno, nada, era esto como último. Si alguien quiere aportar algo para cerrar. Bueno, quiero agradecerles entonces infinitamente a las 4 compañías que hoy estuvieron acá con esta diversidad de territorios y propuestas también y lenguajes, así que estoy más que feliz. También queremos decir que las segundas jornadas continúan hasta el 28 de noviembre, donde pueden ingresar en las redes, @iCrim, en Facebook, iCrim Teatro, o en la página web iCrim, y ahí poder enterarse de toda la programación de que sigue y de todas las actividades, que son más de 20. Así que increíble estas segundas jornadas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, un placer Gracias. Muchas gracias. compartir. Gracias a ustedes. Y ahora sí, les agradecemos a todos, a todas y a todes por estar ahí, por compartir, por esta preciosísima mesa que tuvimos en el día de hoy. Recuerden que las jornadas continúan todo el mes de noviembre. Pueden entrar en las redes, en Instagram o en Facebook, en iCrim Teatro, o también en la página web de iCrim, donde van a encontrar toda la programación bien detallada. Muchísimas gracias y hasta pronto.